En este tema vamos a hablar acerca de un elemento de la naturaleza que Dios ha creado. Y digo la naturaleza que Dios ha creado así de inicio, no como en otros temas que he dicho que Dios lo ha creado cuando estoy explicando algunas cosas, pero en este que voy a hablar ahora, digo que Dios ha creado porque es imposible que esto de lo que vamos a hablar haya sido producido por una casualidad, por una evolución. Cuando yo digo casualidad y menciono evolución, es porque en la evolución no hay una, no hay una sabiduría, no hay un cerebro que esté guiando las cosas para hacer una creación. Porque en la evolución significa que por la casualidad, por un elemento, por algo que no tiene una forma de explicarse, las cosas vinieron a la existencia. Como por ejemplo cuando se habla del Big Bang y que de pronto vino la explosión o vino no solamente la explosión, sino puede haber sido una expansión que produjo eso, de materia, de dónde sale la materia para que se haya producido o se haya producido en este momento con los conceptos evolutivos, todo eso es cosas que no tienen explicación. En el tema de hoy, que vamos a hablar acerca de la molécula, hay cosas que se pueden decir. Yo voy a decir cosas aquí, porque las he estudiado, las he analizado para compartir este tema, pero no porque yo sea una persona, un perito en esta temática, pero sí, porque puedo hablar de los elementos más simples que existen y ya en lo más simple se puede ver claramente que está a la mano de alguien que sabe lo que está haciendo, que es un creador que no solamente crea con sabiduría, sino que a todo lo creado le- lo mantiene en existencia, porque no es solamente crear, sino hacer que lo creado permanezca, siga en existencia. Y eso, pues cuando hablamos de la molécula, digamos un aspecto donde para que la molécula exista tiene que haber forzosamente una mente que esté dirigiendo esto para formarlo y para que pueda existir. Voy a decir que aquí que la molécula es la unidad mínima de una sustancia que conserva sus propiedades químicas y puede estar formada por átomos iguales o diferentes. Un ejemplo de una molécula es el agua. El agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Las moléculas forman la materia. Los átomos unidos por enlaces químicos es lo que forma la molécula. Y la molécula a su vez forma la materia. O sea, los átomos que existen, que Dios ha creado, tienen enlaces químicos. Se unen por esos enlaces químicos y eso forma la molécula. Y esa molécula a la vez forma toda la materia que existe. La molécula, según la cantidad de átomos que la forman, se pueden clasificar por la cantidad de átomos que tienen en su estructura. Por ejemplo, una molécula que tiene un solo átomo es una molécula monoatómica. Una molécula que tiene dos átomos es diatómica, como la molécula del agua que tiene, bueno, en el agua tiene tres, dos de oxígeno y uno de hidrógeno, esa sería triatómica.
tetratómica, pentatómica, o sea, la cantidad de átomos que tiene una molécula, las moléculas se definen de acuerdo a esa cantidad de átomos que la está formando. Pero la molécula también tiene características que son distintivas. Eh, tiene, para que la molécula exista, debe tener tres factores que son determinantes para que existan. Uno es un factor, el tipo y número de átomos que la constituyen o forman. Esa es una característica, el número y eh, el tipo de átomos que la forman. Otra característica que tiene que tener la molécula para su existencia es la distribución especial de los núcleos, o sea, la distribución especial de la materia de electricidad positiva, porque el núcleo del átomo es carga eléctrica positiva. Tiene que ver con la distribución de estos núcleos para que se forme la molécula. Y también es indispensable para que exista la molécula la conductividad entre ellos, porque la molécula puede transmitir la electricidad, puede conectarla, y esto es conductividad de uno al otro. Hay cuerpos que son de electricidad negativa, otros de electricidad positiva, pero tiene que haber una, eh, una conductividad, tiene que enlazarse, tiene que tener relación el uno con el otro. Hablando de moléculas, quiero señalarles, o les voy a decir aquí, que la molécula más importante para la vida, no solamente del ser humano, sino para la vida, es el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico. Este es un elemento tan importante y tan distintivo que quiero en un tema aparte hablarles acerca del ADN. Pero el ADN tiene, eh, tiene una función, vamos a decir así, tiene una función, ayuda a las células a producir proteínas. El ADN tiene como función ayudar a las células a fabricar proteínas y esas proteínas son necesarias para la vida. La molécula tiene el ADN o es una molécula, es ADN y ese ADN tiene la facultad de hacer que las células produzcan proteínas sin las cuales la vida no existe. Quiero aclarar con respecto a esto, y esto lo estoy señalando porque aquí voy a hablar de algo que es fundamental en la fe, porque ya creamos que el universo, que la materia, que las cosas existen por la evolución o por la creación, hay que tener fe en la evolución porque no se puede demostrar en un laboratorio. Hay que tener fe en la creación porque tampoco a Dios se puede demostrar, porque Dios está por encima de su creación. Dios está por encima de todas las cosas. Y Dios crea y sostiene toda la creación. Y cuando yo estoy hablando que el ADN produce o hace que las células produzcan proteínas necesarias para la vida, estoy diciendo porque así Dios lo creó y porque así Dios lo dispuso. Pero Dios no está limitado solamente a esto que yo estoy diciendo. Dios tiene el poder para formar vida o hacerla de otra manera.
porque Dios es el que da la vida, es el que lo hace todo y también el que lo sostiene todo. También el ADN eh, facilita la reproducción. Y cuando vayamos a hablar otra vez del ADN, vamos a señalar con respecto a este aspecto de la reproducción. Eh, hay una, yo no diría pregunta, les voy a decir, vamos a usar de esta manera, les voy a decir cómo se forma la molécula. Y la molécula se forma cuando se combinan los átomos al formar enlaces covalentes. Así que voy a repetir otra vez cómo se forma la molécula. Cuando se combinan los átomos al formar sus enlaces covalentes. La molécula existe cuando los átomos que tienen enlaces covalentes la forman. ¿Qué cosa es covalente? Voy a darle la definición de covalentes. Enlace entre átomos iguales o diferentes que comparten pares de electrones. Así que para formar la molécula tiene que haber un enlace de átomos que sean, voy a usar la palabra iguales en vez de covalente en el sentido este para decir iguales en el sentido o covalentes en el sentido que tienen que tener pares de electrones, que es electrón, la carga eléctrica o el elemento eléctrico negativo, no el positivo. Ya dijimos que una célula tiene protón, electrón y neutrón, carga eléctrica positiva, carga eléctrica negativa, pero para que no se unan los electrones que los mantiene a equidistancia. Y dije cuando estábamos hablando del átomo que todo esto gira, todo esto se mueve continuamente y digamos en nuestro propio cuerpo, está continuamente en movimiento, no es una cosa estática. Solo eso puede ser hecho por Dios. Y les voy a dar ahora algunos ejemplos de moléculas. Un ejemplo de molécula es el oxígeno. Un ejemplo de eh, monóxido de carbono es un átomo de carbono y uno de oxígeno. Un elemento del ácido fosfórico es tres átomos de hidrógeno y un átomo de fósforo. El fósforo es un elemento que está en la atmósfera y nosotros podemos distinguir la existencia del fósforo. Una, porque nuestro organismo se necesita. Otra, porque cuando por las noches uno contempla el cielo y ve como estrellas que caen, esas estrellas que caen son desprendimientos de los aerolitos, o sea, de los asteroides que están girando en el espacio. Y cuando alguno pasa cerca de la atracción de la Tierra, entonces son atraídos y como ellos vienen a velocidad cuando pasa la atmósfera porque tienen fósforo, ellos se incendian. Y es que entonces que uno lo ve como estrellas que caen, son las estrellas fugaces. La mayoría de ellos se deshacen en el aire, pero otros han llegado a la Tierra y han producido sus efectos. Otra molécula que es importante es la glucosa. La glucosa que tiene que ver con nuestra vida y nosotros necesitamos glucosa, pero en las cantidades que están apropiadas para mantener la salud, porque una demasía o tener, en vez de más, tener menos, también produce enfermedad y puede causar la muerte.
La glucosa está compuesta por 6 átomos de carbono, 12 átomos de oxígeno y perdón, 12 de hidrógeno y uno de oxígeno. Como es una confusión al decirlo, voy a repetirlo. La glucosa son 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esa es la glucosa, que es necesaria para la vida. Las moléculas también tienen propiedades que son necesarias. Las principales propiedades de las moléculas, las principales porque tiene otras más, es una polaridad o separación de cargas eléctricas sobre la estructura nuclear. Tiene que tener una polaridad con respecto a ese. También tiene que tener la molécula una temperatura de fusión en la que se unen, se fusionan en los átomos unos con los otros. Y también tiene que tener en una temperatura de ebullición. Las moléculas también tienen volumen y las moléculas también tienen radioactividad química. Todas estas cosas están presentes no solo en el Sol, en la Tierra, en la Luna, en los planetas, en toda la naturaleza. Y cuando miramos los ojos hacia nosotros mismos, están presentes en nuestro propio cuerpo. Las moléculas biológicas, como la proteína o el ADN, están formadas por miles de átomos. Digo así y repito esto porque es fácil de decir, como he dicho otras veces, pero que es difícil de entender. Las moléculas biológicas, como, como una proteína o en el ADN, están formadas por miles de átomos. Miles de átomos. Esto que yo he mencionado, que he hablado de la molécula, ustedes, por lo menos si piensan como yo estoy pensando y por eso estoy compartiendo esto con ustedes, porque si no ni lo compartía, porque si vamos a pasar, vamos a decir, un curso donde vamos a estudiar todas estas cosas, estudiaremos esto y otras muchas cosas más. Pero lo que me interesa a mí es que nosotros podamos entender que si hay un fallito en la formación o cuando los átomos se unen uno con el otro para formar las moléculas, si hay un pequeño error en esto, ya la molécula no se formaría, ya nosotros no existiríamos. No pudiera existir en la naturaleza algo. Yo voy a usar aquí la palabra hermoso por lo siguiente. Cuando uno mira el firmamento estrellado y puede ver los colores del firmamento, cuando uno mira el paisaje en el mundo donde nosotros vivimos, en la naturaleza, lo que está frente a nosotros, cuando uno mira la forma del cuerpo humano y la maravilla que es el cuerpo humano en su funcionalidad, son cosas tremendas. No puede ser producto, es imposible que sea producto de la casualidad. Se ve la mano de alguien que es creador, artífice de estas cosas. Yo estoy compartiendo con ustedes esto porque estoy usando algo para grabar.
tengo un micrófono, tengo una cámara, tengo una computadora y lo utilizo para grabar. Si yo viniera a decirle a ustedes ahora, y ya este pensamiento lo di anteriormente en otro tema, y voy a decirle, este micrófono de pronto apareció aquí, esta cámara, alguien la puso aquí, pero yo no la conecté, ella se conectó sola, y esta grabadora, yo no hice nada, de pronto me vi ahí, empecé a hablar y empezó a grabar. Eso es increíble, nadie creería eso. El reloj nos marca la hora, pero el reloj no se hizo solo. El reloj tuvo que haber sido hecho por un relojero. El universo se hizo por Dios que creó todas las cosas. No pretendo, por lo tanto, que nosotros podamos entender todo lo que hablamos en este tema, pero sí, es por lo que yo lo estoy haciendo, sí podemos entender que no pudiera existir la molécula si no fuera por un Dios que es sabio, que tiene el poder para crearlo y tiene el poder para mantenerlo en la existencia. Creemos que nosotros mismos y el universo somos criaturas de Dios. Llegamos hasta aquí en este tema que considero difícil de entender, pero que no considero que sea difícil de entender. Esto nos enseña la verdad de un creador. Llegamos hasta aquí. Nos veremos en nuestra próxima grabación acerca de elementos de la naturaleza, donde queremos hablar acerca de la electricidad.